Bueno, vamos a grabar, vamos a grabar la clase, sería la clase 4. En cuanto a las grabaciones sería la clase 3. Vamos a esperar un poquito que lleguen todos y arrancamos, ¿sí? Por favor, sí apaguen los micrófonos y si no pueden apagar los micrófonos, por favor. Fíjense de que no haya mucho ruido ni nada por el estilo. Apenas llegue todo el mundo, arrancamos. Es por esto que les pido puntualidad. O sea, ¿qué haces ahí? Bueno, vamos a arrancar con los que seamos, ¿sí? Les que seamos. Bueno, ahora sí. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Vamos a hablar un poquitito del capítulo 1 del libro de Mario Heller, y algunas cosas obviamente se van a entender bastante mejor, teniendo en cuenta que ya vimos todo lo relativo a la construcción de la realidad, cómo se construye la realidad, que en realidad no es que construyamos la realidad en el sentido de que inventamos algo donde no hay nada, sino que sobre algo que hay ahí ponemos un signo que tiene que ser necesariamente colectivo, porque forma parte del lenguaje, y bueno, y ese conjunto, esa tríada de algo que efectivamente existe, que es independiente de nuestras interpretaciones, pero al cual solo podemos acceder por nuestras interpretaciones, que además no son del todo nuestras, porque son colectivas, bueno, eso llamamos realidad, y una de las cosas que vimos es que la realidad básicamente es algo así como una especie de cadena de sentidos, una cadena de sentidos coherentes, una suerte de aparición coherente del mundo que hace que efectivamente podamos decir o podamos hablar con sentido, ¿sí? Más allá del hecho de que, digamos, exista yo, digo por la cuestión de hablar con sentido o decir cosas que tienen alguna clase de sentido. Traten de sacarme a mí del medio y piensen en la gente que dice cosas que tienen sentido, y bueno, y ahí se va a entender. Digamos, eso es lo malo de que yo sea docente de ustedes. Bien, lo que Heller va a definir en el capítulo 1 es algo que nosotros hablamos en el cierre de las clases presenciales, de cuando hablamos justamente de la concepción, cuando hablamos de la tríada real, simbólico, imaginario, que tiene que ver con la cuestión de la ciencia, es decir, la concepción o la definición hegemónica o dominante. Acuérdense que hablamos de eso, que tiene que ver con eso que yo les dije, como cuando nombramos a un gato, cuando nombramos a una cosa por un determinado nombre, todos los signos tienen una significación que es hegemónica, ¿sí? Eso no quiere decir que sea la única significación que tienen, o sea, y eso no le hace perder sentido al lenguaje. Simplemente lo que hace es que determinado tipo de
significaciones necesiten un contexto y otras simplemente no necesitan de ningún contexto, ¿está? Porque nosotros nombramos algo y automáticamente se nos viene una imagen a la cabeza. Bien, ¿qué pasa cuando hablamos de la ciencia? ¿Y cómo es eso que llamamos de la ciencia? Lo mismo, yo les dije, piensen automáticamente lo que aparece con la ciencia y todos se imaginaron un científico con su batita, con sus anteojitos en su laboratorio, sus tubos de ensayo, bueno. Y vimos que es una visión absolutamente construida acerca de lo que es hacer ciencia o producir conocimiento científico. Ni un sociólogo trabaja, o un sociólogo que trabaja de esa manera, ni un médico, o sea, bueno, los médicos sí, pero ni un, no sé, paleontólogo que trabaja de esa manera, ni un psicoanalista trabaja de esa manera, o sea, no. Esa gente no trabaja así, sin embargo están haciendo o están llevando adelante prácticas que producen conocimiento, los historiadores, los geógrafos, qué sé yo. La lista es interminable. Básicamente, lo que aparece como muy marcado es que el modelo hegemónico de ciencia es el modelo de las ciencias naturales, ¿sí? Que obviamente, como vimos en las clases anteriores, lo que va a hacer es hacer un recorte del mundo, o sea, va a construir un lenguaje al cual nosotros o nosotros vamos a llamar el método, y va a mirar la realidad a partir del método. Y justamente esa sería, tendríamos que llegar a ese momento. Una aclaración. Hay 4 maneras, podríamos decir, de decir exactamente lo mismo. Vamos a hablar de definición hegemónica o significación hegemónica o modelo hegemónico o modelo dominante o modelo de la ciencia martillo o modelo lineal. Son la misma cosa, ¿tá? No es que por un lado está la ciencia martillo y por otro lado la posición hegemónica. No es que la ciencia martillo es una cosa y el modelo lineal es otra cosa. Son distintas formas de decir lo mismo. De hecho, vamos a ver por qué se llama modelo de la ciencia martillo. Es un ejemplo, ¿sabes? Que pone un autor que se llama Klimovsky, que alumbra un poco acerca de lo que significa. Básicamente este modelo supone que el conocimiento se produce linealmente y siempre tiene origen en una idea. ¿Ah? Es decir, a alguien se le ocurre una teoría, ¿ah? Después vamos a problematizar esto, porque justamente la idea de del modelo lineal es, esa teoría se me ocurre, bueno, no sé, producto del genio, producto de mi talento, producto de mi capacidad individual, y no producto de las necesidades de una época determinada, porque si actuamos conforme a las necesidades de una época determinada, vamos a ver que se pierden determinado tipo de cosas. ¿Tá? Es la posición del modelo hegemónico, no es la posición de Heller. ¿Tá? Es la idea del científico encerrado en su castillito de cristal pensando cosas difíciles y llegando a una verdad evidente. ¿Tá? Bien, ese sería como el inicio. Una vez que efectivamente esa persona puede probar que lo que está diciendo es verdadero, entonces, en ese momento, aparece alguien, que sería otra persona que también forma parte de la ciencia, que hace lo que se llama ciencia aplicada, que no es otra cosa que mirar lo que hizo ese señor, o sea, decir, uy, mira qué buena teoría que tengo. ¿Qué puedo hacer con eso? O sea, ¿qué me permite hacer que antes de saber eso no podía hacer? Bueno, eso se llama ciencia aplicada, ¿ah? Que sigue siendo ciencia teórica, ¿ah? Sigue siendo ciencia teórica. Es decir, la persona que hace ciencia aplicada lo que tiene que hacer es demostrar que una determinada teoría es, digamos, o que es factible con determinada teoría producir un determinado efecto. Lo tiene que demostrar que eso es posible y cómo es posible. Una vez que demuestre que eso es posible y cómo es posible,
Entonces viene, sí, ya lo que llamaríamos la ciencia práctica, digamos, que es la que se ocupa de la tecnología, ¿ah? O sea, de lo que se ocupa la tecnología, es decir, producir determinado tipo de cosas, después lo vamos a ver. La tecnología es la que produce un objeto concreto. Me interesa, sobre todo, en este cuadro, que ustedes vean que hay una distinción clara entre lo que hace la ciencia, tanto la ciencia pura como la ciencia aplicada, como la tecnología, que es producir un conocimiento, ¿ah? Y que ese conocimiento o bien es verdadero o bien es falso. El conocimiento no es ni bueno ni malo, no es ni justo ni injusto, no es ni lindo ni feo, simplemente es verdadero o es falso. Obviamente, si es un enunciado que es falso, entonces no es conocimiento. O podría decir, sí, tengo el conocimiento de que determinado enunciado es falso, ¿ah? O bien, un enunciado puede ser verdadero. Después le vamos a cambiar, después no vamos a hablar de enunciado. Más adelante vamos a hablar de otra cosa. Pero en principio, son las únicas dos cosas de las que se ocupa la ciencia, de la verdad. No se ocupa de otra cosa. El bien y el mal no le interesan. Por lo tanto, la ciencia es éticamente neutral porque produce instrumentos que son neutrales. No pasa lo mismo con el uso que se hace de lo que la ciencia hace. La ciencia puede producir algo que es absolutamente efectivo y su uso ser bueno o ser malo. Por ejemplo, una persona o un laboratorio médico, para hablar de gente que desprecio con toda la fuerza de mi corazón, puede producir un determinado medicamento que produce un efecto determinado que es benéfico para ciertas personas. ¿Está? Alguien puede utilizar, no sé, vamos a suponer un antidepresivo o un ansiolítico. Alguien puede tomarse 5 cajas de eso y suicidarse con eso. Entonces, el problema está en el uso que se hace de la ciencia. O sea, ahí yo tenía algo que si se usaba correctamente producía un bien y era bueno, pero como se usó incorrectamente produjo un mal. Pero no fue la ciencia. La ciencia no... De hecho, la ciencia ni siquiera produjo algo bueno, produjo algo. Como bien pueden ver que puede ser bueno o malo, depende de cómo se lo use. ¿Ah? Este es el modelo de la ciencia martillo. Básicamente, después, ahora cuando terminamos de ver cada una de las cosas, ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología, vamos a volver sobre esto y vamos a ver si efectivamente esta idea funciona. Pero este es el esquema básico, ¿sí? Empecemos por la más importante de todas, porque cuando pensamos en la ciencia, básicamente, y se van a dar cuenta de esto, vamos a estar siempre hablando de la ciencia pura, ¿ah? O de la ciencia, como también se la conoce, básica, ¿ah? Ciencia pura o básica. O sea, en el imaginario colectivo, en el imaginario social de lo que la ciencia hace, lo que está funcionando es básicamente la idea de que la ciencia es la ciencia básica. ¿Ah? ¿Cuáles son las características que la ciencia dice que tiene la ciencia? ¿Cuáles son las cosas que la ciencia dice de sí misma? La primera, ¿por qué razón se busca el conocimiento? Respuesta. Y esta respuesta no es moderna, si bien la ciencia nació en la modernidad, esta idea que aparece acá es una idea aristotélica, que tiene que ver con la idea de que la ciencia busca el conocimiento simplemente porque buscar el conocimiento es lo que se debe hacer. ¿Ah? De algún modo, alguien podría ya acá establecer una crítica y decir, bueno, si la ciencia busca el conocimiento por el conocimiento mismo y ninguna otra cosa, necesariamente está pensando que el conocimiento es bueno. ¿Ah? En ese sentido, sería un poco difícil pensar que la ciencia es neutral, porque si la ciencia es neutral, no tendría por qué buscar el conocimiento, salir de ahí, salí, rajá, rajen las dos, vos también. Sí, escóndete ahí, hacete la boluda. Son dos chicas que están en casa, pero yo soy así. Yo yo me hago el feminista, pero en clase. ¿Está? Acá en casa no se joda. Acá en casa manda el macho. Bueno, como se habrán dado cuenta.
en clase. Yo soy macho y varón. Hay un tango, de hecho, que se llama así, macho y varón, empieza así. Búsquenlo en YouTube y escuchen una preciosa. Bien, entonces, fíjense que ya podríamos preguntar, bueno, pero a ver, ya acá estás tomando una decisión ética, en el sentido de que si vos buscas el conocimiento y ninguna otra cosa, es porque estás suponiendo que el conocimiento es bueno. Si no, no lo buscarías. Relativamente podríamos decir que es así, o podríamos decir que el conocimiento es el objeto de la ciencia, así como, no sé, arreglar motores es el objeto del mecánico, ¿está? De todos modos, el mecánico no arregla motores porque le parezca que arreglar motores sea bueno, digamos, o por lo menos le parece que es bueno para la gente a la cual le gusta usar autos, o porque le gusta a él. Pero fíjense que ya acá ya tenemos un pequeño problema. Esta idea es aristotélica, ¿no? Porque es la idea de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, que justamente es pensable, aunque no sea sostenible, en un contexto, el contexto griego, en el cual básicamente lo que se valoraba era el ocio. Entonces había determinado tipo de personas que se podían dedicar a buscar el saber y nada más, sin importar para qué. ¿Ah? Porque el para qué trae aparejada una utilidad, y la utilidad no puede ser éticamente neutral, porque ya la utilidad, como vimos, es un uso. Pero bueno, esta es la idea del modelo lineal. Cuando decimos que busca el conocimiento por el conocimiento mismo, estamos diciendo que la búsqueda del conocimiento es, y también lo dice Aristóteles, es desinteresada. Acá, digamos, puede prestarse a confusión el hecho de que decir que es desinteresada no significa decir que estoy buscando algo que no me interesa. ¿Ah? Obviamente, busco el conocimiento porque me interesa saber. Ahora, cuando digo que es desinteresada, lo que quiero decir es que yo lo que quiero es saber algo más allá de mis intereses personales. O sea, yo quiero saber la verdad sobre algo, aun si esa verdad va en contra de lo que a mí me gustaría que fuera verdadero. De hecho, está íntimamente ligado el concepto de desinterés que aquí aparece con el que sigue, que es el concepto de objetividad. Justamente, en realidad se tienen que pensar conjuntamente. Si la ciencia puede ser objetiva, es porque busca desinteresadamente el conocimiento. Es decir, no estoy buscando ningún interés para mí, estoy buscando la verdad, y la verdad es objetiva, ¿sí? Y cuando digo que la verdad es objetiva, desde el punto de vista de la posición hegemónica de ciencia, cuando digo que la verdad es objetiva, lo que estoy diciendo es que la verdad es, o en un enunciado, es verdadero independientemente de quién lo enuncie, dónde lo diga, cómo lo diga, independientemente de la subjetividad a la que esté haciendo referencia, independientemente de las creencias, o sea, todo lo contrario de lo que nosotros vimos en las primeras clases. Esta es la posición del positivismo. Objetividad, básicamente, si pensamos en lo real, lo simbólico y lo imaginario, ya se los había anticipado, la ciencia trabaja, y esto es una construcción imaginaria fantástica, en el sentido de cuando hablamos de esa fantasía que estructura la realidad, bueno, la fantasía que estructura la realidad de la ciencia es la idea de que nos muestra lo real tal como es. Esa es la fantasía que estructura lo real de la ciencia. ¿No? Que es objetiva porque es independiente de cualquier interpretación, cualquier tipo. ¿Y por qué es independiente de cualquier interpretación? Porque su único objetivo es la verdad. O sea, lo único que le importa es saber la verdad acerca de las cosas. Y si algo es subjetivo, entonces la verdad se pierde. ¿No? Podemos poner muchísimos ejemplos de cómo se aplica este criterio de objetividad y subjetividad. Y también nos sirven esos ejemplos para mostrar cómo no sirven para un carajo, porque es mentira. O sea, que la ciencia es objetiva o que, por ejemplo,
Vamos a suponer, vamos a darle la derecha y vamos a decir, bueno, efectivamente la ciencia es objetiva. El derecho positivista, el derecho positivo, se pretende científico. ¿Ah? Y una de las formas de ser objetivo, o sea, un juez solamente puede ser objetivo si se conduce de acuerdo con lo que dice la ley y no con interpretaciones personales acerca de lo que dice la ley. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, un juez tiene que juzgar a su hermano? Bueno, obviamente ese juez se va a excusar, es decir, va a decir, yo no puedo juzgar a esa persona, y si él no se excusa, lo van a, o sea, va a protestar, alguna de las partes va a protestar, y por supuesto va a ganar, y ese juez va a ser apartado, porque se supone que a esa persona, a ese juez, no le da lo mismo cualquier resultado, y entonces puede perder la objetividad. ¿Ah? Ahora bien, este ejemplo, que sirve como un ejemplo para mostrar a qué se refiere la ciencia con la objetividad, básicamente lo que nos dice es, bueno, entonces es imposible que el derecho sea objetivo. ¿Por qué? Y porque un juez que gana 1.000.000 de pesos por mes, o sea, que tiene un determinado tipo de relaciones sociales, que vive en determinados lugares, que tiene además una construcción imaginaria que ya le viene dada desde la carrera de Derecho, que básicamente es una porquería, digamos, que básicamente lo que hace es una fábrica de producir chorizos, y en general chorizos gorilas, ¿ah? Que después van a ganar mucha plata, tiene una visión de clase, tiene una visión de género, tiene una visión sobre todas esas cosas, tiene una visión. Entonces, por ejemplo, o sea, un juez puede juzgar a una mujer pobre, por ejemplo, o sea, no tiene ningún prejuicio, puede juzgar a un tipo que, por ejemplo, que es un obrero peronista o un trabajador peronista de una villa que cobra planes sociales. No tiene ninguna idea formada sobre lo que es un planero, lo que es, o sea, no tiene ninguna idea formada sobre eso. No, él es puro. No. Si tiene una idea formada, entonces la tiene que dejar de lado. Bueno, entonces, ¿por qué no puede juzgar a su hermano? Es lo mismo. Podría juzgarlo también. Pero bueno, el mundo del positivismo es un mundo extraño. ¿Ah? Cuando decimos que el único criterio es la verdad, también tenemos un problema. Vamos a pensar en otro ejemplo, para pensar que el único criterio para manejarse es la verdad. Pensemos en el concepto de objetividad y esta idea estúpida de, digo, voy a poner uno que supuestamente es de mi bando, ¿está? El gato silvestre cuando viene nos dice, voy a mostrarles la realidad. O sea, todos los demás les van a mostrar una parte, les voy a mostrar un discurso sobre la realidad, pero yo les voy a mostrar las cosas tal como son. No, tonto, me vas a mostrar otro discurso, que es el tuyo. O sea, ante unos discursos que son hegemónicos, que son dominantes, porque tienen el 80, 85 o 90% de la audiencia del país, no importa, vos vas a poner, le vas a anteponer a eso otro discurso distinto. ¿Ah? Ahora, si fuera cierto que lo que te voy a mostrar es la realidad y nada más que la realidad, entonces imagínense cómo tendría que empezar. O sea, vamos a suponer que ocurrió un choque en un lugar determinado. Entonces yo tengo que contar el choque. ¿Por dónde empiezo a contar el choque? Yo tengo que contar todo lo que pasó. Todo. Absolutamente todo lo que sucedió. Bueno, tenemos un problema, porque yo podría decir, por ejemplo, bueno, me desperté a las 6:00, a las 6:04 porque el despertador sonó, lo apagué, pero lo tengo en repetición y entonces volvió a sonar. Tenerlo en repetición significa, tendría que explicar qué es lo que es tenerlo en repetición, y entonces miré el reloj, tiene que explicar cómo es el reloj. Acuérdense, es objetivo, no puede, si omite algo, ya no está siendo objetivo porque está omitiendo todo. O sea, tendría que contar desde que se despertó, desde que abrió un ojo
hasta que llegó al lugar del accidente y se enteró cómo era el accidente, tendría que contar absolutamente todo. Y cuando llega al lugar del accidente, tendría que contar, bueno, el accidente fue, tendría que contarlo con lujo de detalles y empezar a explicar cómo es cada una de las cosas. Bueno, por ejemplo, quedó el auto destrozado. No, destrozado no. Contame. A ver, míralo y explícame cada una de las cosas que está rota, cómo se llama cada una de esas cosas. O sea, si yo omito cualquier cosa, no soy objetivo. Yo lo que voy a decir es básicamente, hubo un accidente en la Panamericana, chocaron dos autos, dos personas murieron, chocaron de frente y este auto quedó destrozado con la trompa y el otro también, y listo, y ya está. Pero eso es un recorte. Salí de ahí, carajo. Eso es un recorte. Ahora, ¿por qué empecé por esa mañana y no por la mañana, cualquier mañana de la semana pasada y contar toda mi semana pasada para hasta llegar al choque? En realidad, para ser absolutamente objetivo, para poder contar esa noticia, yo tendría que contar todo lo que me pasó a mí desde que nací hasta ahora. No puedo omitir nada para estar seguro de que lo que estoy diciendo es objetivo. La persona que me está escuchando tiene que... Entonces, fíjense que esta idea de la verdad objetiva y de que solo me guío por la verdad. Es decir, bueno, no, pero me voy a guiar por las cuestiones de la verdad o de la realidad que son relevantes. Ah, bueno, entonces ya no te guías por la verdad. Porque son relevantes ¿para quién? Porque, por ejemplo, para una persona podría ser relevante saber de qué signo eran las personas que estaban manejando y ver si efectivamente eso era algo que le podía pasar a una persona de ese signo. Y para otra persona eso puede ser, para mí, totalmente irrelevante. En realidad el criterio es la relevancia. La ciencia dice no elegimos lo que es más relevante o lo menos relevante, elegimos nada más que lo que es verdadero. ¿No? O sea, no elegimos, más que investigamos, eligiendo a ver qué investigar y qué no. La curiosidad nos guía. ¿No? Tenemos que ser objetivos, tenemos que mostrar lo real, tal como es, sin ninguna interpretación. Fíjense qué problema, ¿no? O sea, qué problemas se meten. ¿Y cómo se garantiza eso, esa verdad? Se garantiza utilizando el método científico. O sea, esa va a ser la herramienta mediante la cual la ciencia va a garantizar la objetividad de los enunciados científicos. La objetividad, ya sea porque el enunciado, el método científico demuestra que son verdaderos, ya sea porque el enunciado o el método científico demuestra que los enunciados son falsos. Lo va a decir objetivamente. Yo no voy a decir que algo es verdadero porque me gusta y no voy a decir que algo es falso porque no me gusta. Voy a decir que algo es verdadero porque el método, que es racional y objetivo, me dice que es verdadero. Fin. Obviamente ese método no puede ser doble, tiene que ser único, porque si tengo dos métodos y los dos métodos me llevan a conclusiones opuestas, tengo que elegir entre una de las dos. Y yo no puedo elegir. El método me impide elegir. O sea, lo que el método dice es lo que tengo que seguir. Si tengo dos métodos y los dos métodos me dicen cosas opuestas, tengo un problema grave. Por eso se habla tanto de la verdad única y de que solamente la ciencia produce verdad y que de solamente la ciencia tiene un método que es capaz de producir enunciados verdaderos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con el alma? Después lo vamos a ver. ¿Entra en el método? Vamos a ver por qué no entra en el método. No entra en el método, listo. Sobre el alma no se puede producir ninguna clase de conocimiento. Bueno, la ciencia no puede, no, nadie puede. Eso es lo que va a decir la posición hegemónica. Nadie puede. Si la ciencia no puede, no puede nadie. Porque el conocimiento lo produce la ciencia. Fin. Objetividad pura. Esa es la formación imaginaria que tienen los científicos. No sé si alguna vez vieron Big Bang Theory, pero si ustedes ven Big Bang Theory, o vieron algún capítulo, ciencia pura es Sheldon Cooper. Estos son Leonard y Raj, creo que se llama el otro, el indio.
Este es Howard, que hace tecnología. Bueno, Sheldon, Leonard, Howard, Penny. ¿Sí? De hecho, es obvio que la gente que hace esa serie sabe esto. Está claro que sabe esto. ¿Sí? Bien, entonces, si vamos objetivamente o concretamente a pensar cómo se funda la concepción dominante de ciencia, la concepción dominante de ciencia se funda bajo los principios que acabamos de enumerar. Eso es, cuando hablamos de ciencia, pensamos esto. Aunque creamos que no. Aunque creamos que no. ¿Ah? Después podemos poner ejemplos acerca de si hay algo, si las cosas son objetivas o no son objetivas. Ustedes en todo caso me dirán cuáles son sus dudas. Pero si yo voy al médico y dudo de la objetividad del médico, no me puedo atender. ¿Ah? Si yo voy a un médico que sé que, no sé, que me desprecia, bueno, o voy a entrar a algún consultorio del médico y el médico que me va a atender sé que es una persona que me desprecia, yo lo sé, digamos, porque no importa a qué consultorio entre, digamos, si no me desprecia, me va a despreciar después de que salga del consultorio, en algún momento me va a despreciar. Y va a ser bien, es correcto, ¿sabes? Despreciarme. Yo soy una persona despreciable, básicamente, digamos. Y me encanta. No molesta. O sea, me gusta así. La vida así me gusta. Pero bueno, no dejaría que ese médico me atendiera. Básicamente, además, no voy al médico. Así que, bueno, porque me dice cosas horribles. O sea, me dice la verdad sobre lo que me pasa y no quiero saber la verdad. ¿No? Esa idea de que la verdad, ay, no, la verdad es buena, no, la verdad es horrible, siempre, siempre. Acuérdense de eso que les digo. ¿Sabes? Piénsenlo como una lección de vida. La verdad es horrible. ¿Queremos saber la verdad? No, no queremos. Queremos que nos mientan, que nos digan cosas lejísimas. Muy bien. Una vez que la ciencia pura hizo su trabajo, o sea, que produjo una teoría científica, hay alguien que en función de esa teoría que es verdadera, va a buscar aplicaciones prácticas. Se supone que hay alguien que ya produjo la idea. Bueno, ¿para qué sirve eso, esa teoría? ¿No? O sea, como decíamos al principio, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Tiene que demostrar que es posible implementar esas teorías para un uso determinado, pero lo tiene que demostrar teóricamente, o sea, tiene que ser capaz de producir enunciados teóricos que demuestren que con esa teoría se pueden hacer determinadas cosas. ¿Está? En ese sentido, ojo, porque los usos que vaya a descubrir el científico no son buenos o malos. O bien son posibles, o bien son imposibles. ¿Mm? Digo para pensar siempre con la lógica del modelo de la ciencia martillo, es decir, esta idea de que la ciencia es neutral. Una aplicación no es buena, es posible. Se puede hacer. Aunque yo haga ciencia aplicada, yo no estoy diciendo que se debe hacer eso. Lo que estoy diciendo es que se puede hacer eso. ¿Sí? Eso es lo que hace la ciencia aplicada. Se puede usar para tal cosa. Pero eso es terrible. No lo haga, no estoy diciendo que nadie lo haga. Ahora, si alguien lo quiere hacer, se puede hacer. ¿Ah? Bien, una vez que salimos de la ciencia aplicada, que es sencilla, vamos a la otra, que también es muy sencilla, que se sigue de la otra. Una vez que alguien demuestra que efectivamente se puede o se pueden hacer determinadas cosas con esa teoría, tiene que venir alguien que produzca un objeto concreto que haga lo que el tipo que hace ciencia aplicada dice que se puede hacer. Ese es el tecnólogo o el técnico, pero llamémoslo tecnólogo, porque técnico si no suena al tipo que arregla la tele. Que no es un tecnólogo en el sentido concreto. Y además tecnólogo y técnico no son sinónimos. Un tecnólogo no es alguien que arregla algo que se rompió, sino alguien que produce algo, que tiene la capacidad de producir algo a partir de los enunciados.
que recibe de la ciencia aplicada. Ahora bien, salir de ahí. Alguien que a partir de la ciencia aplicada lo que hace es producir un instrumento que se usa bien o se usa mal. Digamos que en ese sentido, fíjense que el esquema es sencillo y teóricamente funciona bien. Yo tengo un conocimiento, yo digo para qué sirve y yo hago un aparato para producir esto. Digamos que podría producir esto. O sea, muestro que, pues, no solamente muestro que es posible fabricarlo, sino que además lo fabrico. Ahora, ese instrumento, ¿es malo o bueno? Es neutro ese instrumento. Y acá es donde viene el ejemplo de la ciencia martillo. ¿Ah? ¿Qué dice el modelo de la ciencia martillo y por qué se llama modelo de la ciencia martillo? Imagínense que una persona, acá, alguien que hace ciencia pura, ciencia básica, ciencia experimental, ¿ah? Descubre en sus investigaciones, que recuerdan, no tienen rumbo, o sea, no tendrían que tener un rumbo, porque si tuvieran un rumbo ya estaría direccionando la acción de mi investigación y yo no tendría que direccionar la acción de mi investigación. De repente descubre un nuevo elemento químico. ¿Ah? Y describe las propiedades de ese elemento químico, ¿ah? Y se agrega a la tablita de los elementos químicos que ya existen. Descubrir un elemento químico puede significar dos cosas. Puede significar, digo para pensar en lo que hablábamos acerca de lo real y el signo. ¿Ah? O bien le pongo un signo, algo que estaba en lo real, ¿ah? No sabía que estaba, y de repente aparece y lo tengo que significar. O bien puede pasar que yo tenga un signo, un elemento que ya tiene su signo, ¿ah? Y que yo descubra, fíjense cómo yo les había dicho que es como una especie de ejercicio doble, y yo descubra que en ese elemento que yo tengo, yo puedo hacer una variación, y esa variación que yo puedo producir en ese elemento químico, ¿no?, es básicamente producir un elemento químico nuevo, porque la estructura que me queda y que puedo lograr no es igual a ningún elemento químico conocido, ¿no? O sea, a partir de algo que sí sé y tengo en la tabla, yo puedo alterar eso que sé y que tengo y producir un elemento que antes no estaba. ¿No estaba? Sí estaba. O sea, estaba desde el momento en que yo digo que efectivamente es posible. Bueno, ya era una posibilidad entonces. Acuérdense de la crucecita en el fondo. ¿Está? A partir de eso, el tipo descubre una nueva, no sé, un nuevo elemento de la gama de los metales. ¿Está? Vamos acá. Alguien toma esa noticia, mira ese elemento químico, mira las propiedades de ese elemento químico y se asombra, digamos, con ciertas características. Yo no podría describir, pero bueno, básicamente, digamos, teniendo en cuenta que es un metal, asocia ese metal y piensa, si yo pudiera producir una combinación entre este elemento químico, tal otro elemento químico, tal otro, tal otro, tal otro, yo pudiera combinar esos elementos de una determinada manera, pero podría producir un metal que fuera más duro que cualquiera de los metales que se conocen hasta el momento. Y eso nos serviría para producir herramientas muchísimo más duraderas, más eficaces, más útiles, ¿sí? Ahora, ¿es posible producir esa aleación? O sea, ¿puedo juntar esos elementos o no puedo juntarlos?
¿Es posible hacerlo o no es posible juntarlos, esos elementos? Bueno, tengo que demostrar que es posible juntarlos. ¿No? Y tengo que demostrar que efectivamente el resultado de eso es un metal cuya resistencia es mucho mayor que todas las demás. Bueno, lo hago. Y efectivamente es posible hacerlo. ¿Ah? Perfecto. Sabiendo esto, viene el señor que hace tecnología y sabiendo esto, lo que hace es fabricar con este nuevo tipo de metal, ¿ah? Y con cierto aparataje tecnológico que es necesario para producir la aleación que tengo que producir, fabrica martillos. Son los martillos más resistentes que se conozcan hasta el momento. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo funciona. Descubro el metal, se me ocurre que puede salir un martillo, fabrico el martillo, y ese martillo termina en una ferretería, el ferretero lo vende, y una persona mata a la suegra o al suegro de un martillazo en la cabeza. Entonces vamos y metemos preso al tipo que descubrió el metal nuevo. Parece absurdo eso. De hecho, es absurdo. Bueno, vamos a meter preso al tipo que descubrió que se podía hacer un metal muy resistente. Parece absurdo y es absurdo. Bueno, ¿quién gana? Porque este tipo fabricó el martillo. Parece absurdo, es absurdo. O sea, ¿qué tiene que ver? De hecho, ni siquiera vamos a meter en cana al ferretero que vendió el martillo. A menos que el ferretero haya vendido ese martillo que costaba una fortuna y le haya dicho, porque estaba hablando con un amigo y el amigo le dijo, che, voy a matar a mi suegra. ¿Con qué la puedo matar? Por fin, dice, o a mi suegro, por fin te decidiste. Bueno, mira, acá tengo este martillo, es carísimo. ¿Ah? Te lo dejo a mitad de precio, de última, andá, matá a tu suegre y tráemelo. ¿Ah? En cuyo caso sería un cómplice. Acá estamos suponiendo un caso en el cual el ferretero, la ferretera, el ferretere no es cómplice. Lo cual es imposible porque los ferreteres son básicamente gente en la cual no se puede confiar. ¿Ah? Pero bueno, ni siquiera vamos a ir a meter preso al ferretero o a la ferretera, o al ferretero, sino a la persona que usó el martillo. Porque en el uso del martillo está lo bueno o lo malo. Como fue mal usado el martillo, entonces el que va en cana es el que lo usó mal. La ciencia hizo un arma, no, la ciencia hizo un martillo y esta persona la usó como arma. Esa es la idea. Entonces, ¿qué importa de todo esto? La ciencia produce conocimiento, que el conocimiento es verdadero o falso, y es éticamente neutral porque produce instrumentos que pueden ser usados para el bien o pueden ser usados para el mal, pero ese no es un problema de la ciencia. ¿Ah? La ciencia se fija en lo que es verdadero y en lo que es falso, no en lo que es bueno y en lo que es malo. Ahora bien, alguien podría hacer una observación acá. Levantar la mano, a ver si, decime. Exactamente, exactamente. Bueno, como dijo el compañero, ¿cómo? Fíjense qué interesante lo que agrega la compañera también. ¿Ah? Me estás dando un ejemplo que te conviene mucho. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque el ejemplo del martillo es un ejemplo que deja claro que la ciencia es neutral, que la ciencia produce enunciados que son verdaderos o falsos. Pero yo te podría mostrar ejemplos. Este es uno solo, pero lo muestro para que se entienda que la idea de la ciencia del martillo funciona hasta cierto punto. Si ustedes piensan, esto es un enunciado de la ciencia pura. Esta sería como la forma abreviada, digamos, o la forma abreviada de la teoría general de la relatividad. ¿Ah?
Acá lo que dice es que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ah? Si lo quieren traducir, básicamente lo que estamos diciendo es, si vos tenés una determinada cantidad de masa y la movés, el movimiento de la masa produce energía. Esto de hecho se puede comprobar, si se quiere, empíricamente, realizando simplemente un acto de fácil implementación. Simplemente hagan esto. Hagan un tiempo. Es más, cambien la velocidad. Fíjense qué pasa cuando cambian la velocidad, si lo hacen muy rápido, muy, si lo sostienen, yo por ejemplo en este momento estoy haciendo rapidísimo, cada vez más rápido. En este momento me estoy por empezar a quemar, por ejemplo. Ahora tengo las manos calientes. ¿Qué es el calor? Energía. ¿Y cómo produje calor? Moviendo masa. Moviendo masa, eso es lo que dice. Cuando la masa se mueve, produce energía. Ahora, viendo esto, fíjense, masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito, porque tengo que hacer una cosa. La única razón por la que tengo una rata en los hombros es para que vean que desde que dije la última palabra que dije hasta este momento, pasó más de una hora. Digo, y me parece que es un dato relevante, porque el hecho de que ustedes no sepan que pasó más de una hora, ustedes dirán, y bueno, claro, porque pusiste el video en pausa y lo volviste a poner. Es una posibilidad. La otra posibilidad, que yo no dejaría de lado, es que teniendo en cuenta que ustedes son gente joven, que son adolescentes, estén consumiendo alguna clase de sustancia que les haya hecho perder el hilo de todo lo que dije cuando iba a empezar a hablar de esto. Ojo al piojo, ¿eh? O sea, porque si llego a decir algo, y si dije algo importante, tienen la suerte de que yo nunca digo cosas importantes, pero si hubiese dicho algo importante, ¿qué hacíamos con eso? ¿Qué hacíamos con eso? La droga mata. ¿Ah? Y ya sabemos, son adolescentes, y lo único que les importa es el sexo, la violencia, la droga y el alcohol. No les importa más nada. ¿Ah? Y bueno, con eso tengo que lidiar. Bueno, sigo, ¿está? Despéjense de lo que hayan consumido, eso, despéjense. Si en este momento están teniendo una clase, o están participando de alguna clase de actividad sexual, bueno, eso continúa, ¿sí? Siempre es mejor que esto. Bueno, la droga también, en realidad. Pero bueno, no importa. Teoría de la relatividad. ¿Ah? Fíjense, alguien mira esto. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Energía es masa que se mueve. O sea, a mayor velocidad, mayor cantidad de energía. ¿Ah? Alguien viendo esto podría decir, bueno, ¿qué pasaría si yo pudiera, en un aparato especial, voy a decirlo mal, pero tirar así, tiro unos electrones, tiro unos átomos, tiro unas partículas, y empiezo a hacer que se muevan, hasta que alcancen velocidades absolutamente absurdas. ¿No? Se supone que la velocidad de la luz es el límite, hoy ya se cree que eso está
ya teóricamente refutado, que es posible ir más allá de la velocidad de la luz. Pero bueno, eso es teología, yo no sé de eso. Si yo pudiera mover eso a una velocidad increíblemente absurda, en una pequeñísima cantidad de masa podría concentrar una enorme cantidad de energía. Bastaría con moverla a una velocidad absolutamente ridícula y entonces hago un reactor nuclear y produzco energía limpia para una ciudad entera. Y tienen una aplicación posible. Ahora, a alguien se le puede ocurrir otra cosa, que sería más o menos esta. Imagínate que yo hago lo mismo que hace el otro señor, pero no es que tiro los átomos, las partículas las tiro ahí en un lugar. No. Las encierro. Pero las encierro a una presión absolutamente imposible de soportar, y no cualquier molécula, no cualquier átomo, algunos en particular, son más el uranio, el plutonio, no se han agregado algunos más, para hacer otro tipo de bombas, pero con el mismo poder destructivo. Y en algún momento simplemente pincho eso y dejo que todo eso que está apretado adentro salga. ¿Qué se produce? Una reacción en cadena, porque cuando eso sale, se empieza a chocar con los átomos que están, además de que sale a una velocidad pasmosa, empieza a chocarse con los átomos que se encuentran en su camino. De hecho, a un cuerpo, por ejemplo, lo pulveriza simplemente. Hay armas ahora que tienen, por ejemplo, una capacidad destructiva exactamente igual, o sea, que pues tienen la capacidad de pulverizar un cuerpo en menos de una centésima de segundo. Más o menos para que se den una idea del poder que tienen las armas ahora. Bueno, a alguien se le ocurre la bomba atómica. La bomba atómica es el resultado de las... Obviamente, además, Einstein participó del proceso de producción y de fabricación de la bomba atómica. Ahora bien, volvamos al presente. El ejemplo del martillo ya lo teníamos. Ahora, el ejemplo de la bomba me pone en un problema que antes no tenía. Pero ahora, bueno, vos me pusiste un ejemplo conveniente, bueno, yo te pongo el mío. Podría poner en vez de la bomba atómica, podría poner un revólver, por ejemplo. ¿Sí? Pero pongo el de la bomba atómica. Porque soy el profesor y pongo el ejemplo que quiero. O sea, si cuando ustedes den clase, pongan otro ejemplo, si quieren. ¿Cómo? Cuando des clase, ponelo. Listo. O sea, no me molestes, estoy dando clase. No sos el único que está acá. Es la segunda vez que me interrumpes. Bueno. Volvamos aquí. Alguien dice que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz. Alguien mira eso y dice, opa, se puede hacer una bomba. Solamente hay que hacer esto y esto y tenés una bomba. Viene este y dice, dámelo, yo te la hago la bomba. Hace la bomba y se la da a Roosevelt. O Eisenhower. Qué hueco en el que terrible el hueco, Eisenhower. Estoy como el emo de Capusotto, digo, que no podía decidir, no sé si lo vieron alguna vez, que no podía decidir si tomarse un cortado o tomar un café, ¿no? Es más o menos como ese. Ustedes van a decir que fui a Google a mirar. Sí, fui a Google a mirar. Roosevelt creó el proyecto Manhattan, pero no tiró la bomba atómica. La fabricó. El que tomó la decisión de tomarla no fue Eisenhower, como creía, que vino después del que decidió tirarla, que fue Truman, el presidente Truman. ¿Está? No sé cómo hizo Jim Carrey para tirar
la bomba atómica desde adentro de esa burbuja en la que vivía, pero aparentemente ahí está. Y ahí lo tienen los medios opinando sobre cualquier cosa. Pero bueno, bomba atómica. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¡Uy, puedo hacer una bomba! Yo te la hago. Yo la tiro. Truman. Y aquí entonces nos enfrentamos con un problema. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿la usó bien o la usó mal? Es decir, ¿el conocimiento fue bien usado o fue mal usado? Obviamente lo primero que se nos puede ocurrir es que fue mal usado. Ahora, el problema que tenemos es, ¿cuál sería otro uso posible para una bomba atómica que no fuera matar a 200.000 japoneses? ¿Cuál es el otro uso que tiene? O sea, ¿qué otro uso tiene una bomba atómica que no sea matar a personas? Ninguno. O sea, es el único uso que tiene. Si yo, por ejemplo, fuera no sé, en una ruta, en una casa, en lugar de enanitos de jardín, hubiera bombas atómicas, bueno, esa persona está usando mal las bombas atómicas. ¿Ah? O si la ponemos de centro de mesa, bueno, estaríamos usando mal la bomba atómica. Si estamos matando a 200.000 japoneses, la estamos usando bien, porque se usa para eso. No tiene otro uso. ¿Ah? Entonces, obviamente, la persona que tira la bomba es responsable de la muerte de los 200.000 japoneses. ¿Ah? Ahora, este tipo que fabricó la bomba atómica no tiene ninguna responsabilidad. Porque uno podría decir, no sé, ¿qué me va a contestar esta persona? Mira, vino Truman y me dijo que fabricara una bomba atómica. O vino Roosevelt y me dijo que fabricara una bomba atómica. Después vino Truman y me la pidió y yo se la di y él la tiró. ¿Podés creer que la tiró? Y sí, claro, ¿para qué te la pidió? Sí, es obvio que no puede decir este tipo que no tiene ninguna responsabilidad. Y el tipo que la diseñó, ¿qué va a decir? Yo le di todos los datos al al tecnólogo. Y adivina qué, la fabricó. Y sí, ¿para qué le diste los datos? Para que la fabricara. O sea, no tiene ninguna responsabilidad el tipo que la diseñó. No puede decir que no tiene ninguna responsabilidad. Fíjense cómo esto no funciona demasiado bien. Si cambiamos el ejemplo. Y ahora vamos a este. Y fíjense lo que sucede acá. Cuando llegamos a la ciencia pura, este nos dice, yo lo único que dije es que la energía era movimiento que se movía, era masa que se movía muy rápido, o era masa que se movía. Yo no dije otra cosa. ¿Dónde ven la bomba atómica acá? O sea, ¿en qué lugar está la bomba atómica acá? Fíjense que la ciencia pura o básica zafa. Es decir, al parecer, esta parte de la ciencia efectivamente produce un conocimiento que solamente es verdadero o falso y que es neutro. Todo lo que pase de acá para abajo no tiene ninguna, o sea, a este tipo no le cabe ninguna responsabilidad. Obviamente, lean el libro, el capítulo 1 del libro de Mario Heller, porque digamos, si no le cabe ninguna responsabilidad, o sea, si no produce nada que sea ni bueno ni malo, bueno, entonces cuando algo produce un buen efecto, por ejemplo, un medicamento, entonces tampoco tiene ninguna responsabilidad. Si la culpa siempre la tiene la política, que hace que sea asquerosa y horrible y espantosa, y la ideología que hace todo mal, bueno, cuando haces algo bueno, la responsabilidad también es del político, que es el que distribuye y el que vacuna a la gente, bueno, es el Estado el responsable. Vos no tenés ningún mérito. ¿Cómo que no? Y no, si no tenés responsabilidad en la bomba atómica, no tenés mérito cuando se produce un remedio o cuando se distribuye un remedio. Hay un autor que se llama Mario Bunge, hay un libro de él en la bibliografía argentino, que de hecho es consecuente, iba a decir, no, tampoco es verdad. No, o sea, no, el bien, digamos, el bien está en distribuirla, el distribuir el medicamento. Que el medicamento exista
¿Es bueno o malo? No, es verdadero o falso. Igualmente va a decir otras cosas que después, en todo caso, en la clase, si quieren, las hablamos. ¿Está? Pero bueno, lean bien el capítulo 1, tengan en cuenta todo lo que hablamos acerca de las construcciones imaginarias, qué construcción imaginaria hacemos de lo que la ciencia es, y luego fíjense en todo lo que dice Mario Heller acerca de la definición hegemónica de ciencia, y lo que vamos a conversar es de cómo esta concepción hegemónica está profundamente arraigada en nosotros, o nosotros creemos todo este cuentito. Es un cuentito de hadas, lo tenemos que ir desarmando de a poco, ¿está? Pero lo creemos, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a dar por finalizada la clase. Las personas que se fueron antes de que terminara la clase, por favor, mándenme un correo, así puedo ponerles ausente en la planilla. Y les que empezaron a ver el video desde el minuto 31, también mándenme un mensaje, porque acuérdense que es media hora la tolerancia. Entonces, mándenme un mensaje diciendo, mire, yo la primera media hora del video no la vi, mándenme un mensaje si les puedo poner ausente. ¿Ah? Y si alguien en algún momento se burló o hizo alguna cosa chusca durante la clase, obviamente también me manda un mensaje, por favor, cuando manden esos mensajes pónganme en la comisión de la persona, ¿ah? Así no me complican la vida, así les puedo reprobar, si no es un engorro, tengo que buscar comisión por comisión. Así que bueno, gente, nos vemos cuando nos vemos, o sea, depende de quiénes sean los que están viendo esto, y creo que con algunos nos veremos el martes, con otros nos veremos el viernes, con otros nos veremos el otro martes, con otros nos veremos el otro viernes. Y la vida sigue, ¿no? La vida sigue, lamentablemente, porque es una porquería, la vida, así en general, ¿no? Lo que la hace buena es Bob Esponja, así que miren Bob Esponja. Y John Lennon. Y Janis Joplin. Y alguna que otra cosa más, pero son poquitas. Así que bueno, muchachetes, quiéranse, quiéranme, y que el amor reine, ¿sabes? Y si no reina el amor, que reine otra cosa. La cosa no cambia demasiado. Salud.